creciente que se puede La venir. primera creciente importante del año, nada más ni nada menos. Y estamos Así en es. diciembre. Sí, 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 es 2 de diciembre, ¿no? 2 de diciembre. Tarde pero Estamos en seguro. Uy, demasiado tarde, ¿eh? Tendría que haber llegado en octubre. Sí, sí, sí. Pero Así bueno, que bueno. que Y el llegue, día que sigue llegue. lindo, salió el sol aquí en nuestra Exacto, ciudad. hoy un día bastante para el miércoles, esperaba jueves, de miércoles y Sí. jueves, días más o menos lindos, el viernes volverían las lluvias. Así es. Y ahora sí, continuamos con la información, en este caso con datos de COVID-19 a nivel nacional. Marce. Exactamente, que siguen ahí en un sector Sí. bastante bajo, comparado con lo que veníamos, ¿no es cierto? Pero bueno, no hay que relajarse, hay que cuidarse. Da la sensación que nos ha dado un respiro. Las camas también, las camas críticas de COVID en el país han descendido considerablemente y eso nos deja por lo menos un aire. Asimismo, se registran varias muertes. Una de las personas que se murió vivía en Villa Carlos Paz. Así es. Era de Cosquín, pero vivía en Villa Carlos Paz. Así que, bueno, lamentablemente tenemos que contar esta historia y, bueno, un abrazo para toda esa familia, ¿no es cierto?, que debe estar... Qué doloroso. Eso es lo más doloroso, ¿no? Los números de las personas que continúan falleciendo. Tampoco. Sí, y tampoco, ¿no? No lo puedes pedir. Muy bien, vamos a ver de esta manera el informe diario de nuestro país. 8.037 son los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en la jornada de ayer. 31,4% de los casos confirmados con residencia en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. El 68,6% con residencia a la hora de hacer el diagnóstico en las provincias del interior de nuestro país. 1.432.570 son los casos confirmados de coronavirus en el total del transcurso de la pandemia en la Argentina, 15 de los cuales han sido diagnosticados en nuestras Islas Malvinas. El promedio de los casos diarios en los últimos 7 días es de 7.039. Y la tasa de incidencia, la cantidad de casos cada 100.000 habitantes, es de 3.157. 38.928 son las personas que han fallecido por coronavirus en la Argentina, con una tasa de letalidad del 2,7% y una tasa de mortalidad cada 1.000.000 de habitantes de 858 personas. Bajo cuidados en terapia intensiva se encuentran 3.946 personas que como casos confirmados están siendo atendidos. 41,7% de estos casos están siendo atendidos en unidades de terapia intensiva de la provincia de Buenos Aires, 22,4% en Córdoba y el 5,4% en terapia intensiva de la provincia de Tucumán. El porcentaje de ocupación de las camas de cuidados intensivos es del 55,9% a nivel nacional, 89% en la provincia de Río Negro, 87% en Neuquén y el 79% de ocupación en la provincia de Santa Fe. Los recuperados actualmente son 1.263.251 personas, representan el 88,2% de los casos confirmados. 6.024 personas han sido dadas de alta en la jornada de ayer y persisten con enfermedad activa 130.391 personas que representan el 9,1% de los casos confirmados totales. Han sido descartados 1.968.674 casos sospechosos y esto ha sido a través de la atención clínica, de la evaluación epidemiológica y laboratorial. Desde este último punto, los testeos realizados en la República Argentina ya ascienden a 3.926.286. En la jornada de ayer, 33.764 testeos. Y esto nos permite alcanzar la cifra de 86.526 test por cada 1.000.000 de habitantes. Desciende el porcentaje promedio de positividad en la cantidad total de testeos realizados a un 42,17%. A nivel internacional, la cantidad de casos que han sido diagnosticados a la fecha lleva un total de 62.662.181. Y en la región de las Américas, en nuestro continente, son diagnosticados ya en el total del transcurso de la pandemia 26.663.603 casos. Agradecemos a los trabajadores y a las trabajadoras de salud que a partir de la atención brindada a la comunidad informan a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud los datos que nos permiten procesar la información, comunicarla y adaptar permanentemente las acciones de respuesta al coronavirus en la Argentina.
Muchas gracias. En el día de hoy vamos a compartir la actualización de la sala de situación de trabajadores y trabajadoras de la salud. En nuestro Sistema Nacional de Vigilancia en Salud hay una clasificación específica para poder definir que esa persona, que ese caso sospechoso que está en estudio, pertenece a la clasificación de trabajadora de la salud y se refiere a las personas que cumplen funciones asistenciales como también trabajadores sanitarios con funciones no asistenciales dentro de todo lo que es el área administrativa o cualquier rol dentro del sistema de salud. Desde el 1 de agosto se ha sensibilizado la definición de caso, retirando la necesidad de residir en un área de transmisión comunitaria de SARS-CoV-2 y con la presencia de solamente uno más de los siguientes síntomas ya es suficiente para sospechar COVID-19 e iniciar los estudios. Toda persona que presente uno o más de los siguientes síntomas, que son fiebre, 37,5 o más, tos, odinofagia, que es dolor de garganta, dificultad para respirar, anosmia y disgeusia, que es esta falta de olfato y de gusto sin alguna otra causa y de aparición repentina. En Argentina se han confirmado desde el inicio de la pandemia y al 26 del 11, 60.145 casos confirmados por laboratorio de COVID-19. Esto constituye el 4.3% del total de los casos confirmados de COVID-19. De esos 64.145, 59.492 no tenían antecedente de viaje y 653 al inicio de la pandemia tenían antecedente de viaje. Se han recuperado 52.057 personas, trabajadores y trabajadoras de la salud de COVID-19 y todas las provincias han notificado casos. La letalidad a la fecha en trabajadores de salud es de 0.60%. Cuando vemos la curva epidemiológica y el porcentaje de trabajadores de salud en función de los casos confirmados, vemos en verde el número de casos confirmados y la curva epidémica que tiene una dinámica, la forma de la curva es muy similar a la curva epidémica de la población general, mientras que el porcentaje del número de casos que corresponde a personal de salud al principio de la epidemia fue muy importante y luego fue disminuyendo claramente en función del aumento de los casos en la población general. Nosotros sabemos que el 66% de los casos confirmados en trabajadores de la salud corresponden al sexo femenino y mientras que el resto de la población es alrededor del 49.7% y la mediana de edad de los casos es de 39 años. Cuando vemos las comorbilidades, las condiciones de riesgo de los casos confirmados, la más frecuente es asma, obesidad y diabetes, y seguidas con menos frecuencia de enfermedad oncológica preexistente, inmunosupresión, insuficiencia cardíaca, EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad neurológica previa, tuberculosis, insuficiencia renal y hepatopatía crónica son las comorbilidades que se han descrito en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud en las personas que han sido clasificadas como personal de salud y han sido confirmadas con SARS-CoV-2. En total, de todos los trabajadores y las trabajadoras de salud se han confirmado 362 personas fallecidas. Eso constituye el 0,96% de todas las muertes por COVID-19, con esta letalidad que dijimos al comienzo de 0,6%. Del total de los fallecidos, el 53.6% o 194 personas eran menores de 60 años y el 62% de los fallecidos eran varones. Dentro de las comorbilidades, dentro de las condiciones preexistentes en las personas que han fallecido, la diabetes y la obesidad se llevan el porcentaje más importante de los casos. Vamos a seguir actualizando, estamos trabajando muy fuerte con distintas salas específicas en mayores de 60 años, salas de situación, de análisis, mayores de 60 años, trabajadores y trabajadoras de salud, personas gestantes y COVID en pediatría, y seguiremos compartiendo esa información.
Bien, ahí estaba, veíamos los casos, Sofía, en Córdoba también han bajado considerablemente. Así ¿no? es, Marce, en las últimas 24 horas se confirmaron en la provincia de Córdoba 700 casos y sí es alto, bueno, y siempre es un número lamentable, los fallecidos, 36, Marcelo, Tal cual, ¿sí? tal cual. Pero bueno, como vos comentabas, el nivel de las camas de COVID para adultos es del 36% las ocupadas, ¿no? Y con asistencia respiratoria mecánica es de 17,3%. O sea que ha bajado, pero considerablemente de los números que teníamos, 60, casi 70 hemos llegado a Sí, tener. sí. Hemos llegado a tener Hemos números llegado a estar grave, ¿no? Sí, sí, Y sí. bueno, respecto a los 700 casos confirmados, 290 corresponden a Córdoba capital y 412 a el interior que se distribuye, ¿no? Bien. Veíamos, si nos basamos específicamente en Punilla, Marcelo, Sí, a ver. varios casos en localidades pequeñas como Vialma-C, 4 casos, con Cosquín, 8 casos, ¿sí? Bueno, después uno aislado en Mayuzumaj, otro en San Roque, en La Cumbre también un caso, La Falda un caso, Valle Hermoso 3 casos y Carlos Paz registra 11 casos. Que es el lugar donde más casos ha habido en todo el Valle de Punilla, pero es obvio que va a ser así porque es la ciudad más Exacto. grande del Valle de Punilla, tiene casi 100.000 habitantes, Carlos Paz, comparándolo con cualquiera otra de no Es llega, lógico. no llega ni a la mitad. No llega, así que es lógico que sea la localidad con Claro, más con casos más. de Punilla, Tal cual, ¿no? tal cual. Después Villa Yardino también, un solo caso, Parque Siquimán un caso. Río Cuarto, la ciudad de Río Cuarto, ¿cómo viene? ¿Cuántos casos hubo? Río Cuarto, 9 casos. Bien, ¿ves? Eso es ¿Se un dato acuer- importante. Sí, porque también es Porque grande. era el conglomerado, el segundo conglomerado más importante de la provincia Sí. y había muchos casos, no bajaban Sí. de 100, ¿se No acuerdan? bajaban. Bueno, 9. Tuvieron un brote importante. Pero 9 es un número muy tranquilo. Sí. Esperemos que se mantenga, ¿no? Y Ojalá más que ahora sí. cuando empiece a llegar la gente, que se mantengan estos ¿Influirá el números. calor? Parece que sí. Parece ¿no? que sí, ¿no? Cuando Pero, viste, cuando viene es el calor, tan como que el virus impredecible. afloja, da la Sí, sensación. da la sensación. No sé si será así, pero en Europa me parece que también pasó lo mismo. Sí, Y sí. ahora que volvió el frío, viene la segunda ola. Exacto. Ojalá que cuando venga el frío nuestro ya estemos con la vacuna en el Claro, lomo. que también se especula mucho ya con volver a clases en marzo, ¿no? ¿Ya Entonces- está? No, ya está. en Pero el tema es Córdoba. que si viene una segunda ola, ese es el Claro, tema, ¿no? claro. Esperemos que se pueda Ya lograr va a haber todo. vacuna a esa altura. Sí. Ya hay vacuna. La de Pfizer Inglaterra empieza a vacunar la segunda quincena de diciembre. O sea que dentro de 15 días Pfizer empieza a vacunar en Inglaterra. Bueno, esos son los planes que había anunciado el presidente, como especulan, ¿no? De que cuando tendría que venir esa segunda ola, ya la mayoría de los que más... Sí, 10 millones aproximadamente de exacto. personas. Ya tienen que estar vacunadas. En marzo tendrían que estar vacunadas, más o menos 10 millones de personas. Hay que ver quiénes son los que quieren, los que no quieren. Hay un montón todavía de gente que no que no quiere. sé, no, Algunos que por tiene convicción, otros por política. Bien. Dejemos eso de lado y vacúnense.